Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen de bioquímica de Murcia del año 2024. Convocatoria ordinaria. Primera pregunta, dado los elementos potasio y criptón, escriba sus nombres, potasio y criptón, y su configuración electrónica. Aquí las tenéis. Indique para cada uno de ellos el grupo y periodo de la tabla. Criptón, grupo 18, gases nobles, periodo cuarto. Potasio, grupo 1, metales alcalinos, periodo cuarto también. B. Indiquen en qué estado, sólido, líquido o gas, se presentará cada uno de esos elementos en condiciones normales. Sólido, gas. Y si conducirá o no la electricidad. El potasio es un metal y por lo tanto sí conduce la electricidad. Por aquí viene más extenso. El criptón es una sustancia que no tiene cargas con movilidad, no tiene electrones con movilidad como el potasio, no tiene iones y por lo tanto no conduce la electricidad. Explique brevemente cuál de ellos tendrá mayor afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la energía que se desprende cuando un átomo capta un electrón. El criptón no tiene ninguna tendencia a captar electrones, puesto que tiene una configuración estable, muy estable, la de gas noble, y por ello no tiende a captar electrones. Será por lo tanto el elemento que tenga una menor afinidad electrónica. Explique brevemente también cuál tendrá mayor energía de ionización. Bueno, vamos a explicar primero el radio. Los dos son del cuarto periodo, por lo tanto el radio debería ser parecido. Pero el criptón está más a la derecha en la tabla periódica. Eso no es ninguna explicación, el estar más a la derecha o más a la izquierda de la tabla periódica. Pero sí podemos decir que al estar más a la derecha en la tabla periódica, tiene mayor número de protones en el núcleo que atraerán con más fuerza a los electrones externos y hará que el radio sea más pequeño. Es decir, de los dos elementos, el criptón es el de menor radio. ¿Y cuál tendrá mayor energía de ionización? Pues el criptón, puesto que rompe la configuración de gas noble. Mientras que el potasio, si pierde este electrón, adquiere la configuración de gas noble y por lo tanto su energía de ionización será especialmente baja. Considere las siguientes sustancias orgánicas: metanol, etilenglicol y glicerol o glicerina, que son alcoholes líquidos a temperatura ambiente. Represente sus estructuras de Lewis, aquí las tenéis. A ver si se me ha olvidado algún par de electrones por ahí, los oxígenos, parece que no. Indique cómo sería la geometría en torno al átomo de carbono y oxígeno de estas moléculas. Bueno, el carbono tiene hibridación sp3 en todos los casos y por lo tanto geometría electrónica y molecular sería tetraédrica. Mientras que los oxígenos, la geometría electrónica sería también tetraédrica, pero solamente tiene dos pares de electrones enlazantes y tiene otros dos no enlazantes. ¿Eso qué consigue? Que la estructura alrededor del átomo de oxígeno sea angular. Ángulos parecidos a 109 grados, un poco menor, pero no tiene nada que ver con la geometría de los carbonos. Indique qué tipo de enlace intermolecular será predominante en las moléculas en estas sustancias y ordénelas por orden creciente de punto de ebullición. Vamos a verlo aquí. Todas estas moléculas presentan puentes de hidrógeno, enlaces de hidrógeno, puesto que tiene átomos de hidrógeno unidos al oxígeno, que es un elemento muy pequeño y muy electronegativo. Para que haya enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, tiene que tener átomos de hidrógeno unidos directamente a flúor, oxígeno o nitrógeno. Estas tres sustancias, por lo tanto, presentan puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. La glicerina tiene más grupos OH y por lo tanto puede presentar más puentes de hidrógeno que el etilenglicol, que tiene 2, y más que el metanol, que tiene 1. Por lo tanto, en principio, el orden de los puntos de ebullición sería este de aquí. C. Explique brevemente si en condiciones normales serán conductores de la electricidad. Pues no, son sustancias covalentes, no tienen electrones ni iones con movilidad y por ello no conducen la electricidad. Explique brevemente si estas tres sustancias son miscibles con el agua y entre sí, y habrá que decir que sí. Todas ellas son covalentes moleculares polares con puentes de hidrógeno. Es decir, la naturaleza de estas cuatro sustancias es muy parecida y por ello son miscibles entre ellas. La piedra caliza está compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio, que se descompone al calentar según la siguiente reacción. Carbonato para dar óxido de calcio más dióxido de carbono. Entalpía 177, es decir, endotérmica. Nos dan los datos de la entalpía de formación,
Nos dan las masas atómicas, nos dan R y nos piden: indique qué sustancias de la reacción anterior son óxidos y nómbrelos. Óxido de calcio, dióxido de carbono. B. Explique brevemente si se trata o no de una reacción redox. No, porque fijaros que el número de oxidación de los elementos no cambia. El calcio es más 2, el carbono es 4, el oxígeno es menos 2. Y aquí lo mismo. Calcio más 2, oxígeno menos 2, carbono más 4. C. Observando la ecuación química, explique si la entropía aumenta o disminuye. La entropía es una medida del desorden. Y si os fijáis, aquí estamos pasando de una única molécula sólida, en estado sólido, a una molécula en estado sólido y a una molécula en estado gaseoso. Por lo tanto, hay bastante más desorden en los productos, lo cual quiere decir que está aumentando la entropía. D. Calcule la entalpía de formación del CaCO3, es decir, del carbonato de calcio. Ahora lo veremos en la siguiente página, pero tendremos que decir que la entalpía de esta reacción, esta de aquí, será igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Y aquí lo único que no conocemos es la entalpía de formación del carbonato cálcico, que la despejaremos, sustituiremos y calcularemos. Entalpía de reacción, productos, reactivos. Despejamos la del carbonato de calcio, sustituimos y calculamos. Nos da un valor de menos 1206,12 kJ/mol. E. Si una muestra de 10 kilogramos de piedra de caliza contiene un 80% de carbonato de calcio, es decir, que no hay 10 kilogramos, hay 8 kilogramos de carbonato de calcio. Calcule el volumen de CO2 que se formará en su descomposición en condiciones normales. Pues como decíamos, de carbonato de calcio hay 8.000 gramos. El número de moles de carbonato de calcio será 8.000 entre 100. 100 no es un porcentaje ni es nada parecido. Es la masa molar del carbonato de calcio, 80 moles. Pero es que el número de moles de CO2, según la estequiometría de la reacción, es igual que el número de moles de carbonato de calcio. Aquí lo vemos. 1, 1, 1. Y por lo tanto, el número de moles de CO2, 80. Aplicamos la ecuación de los gases y nos da un valor de 1.955 litros. Fijaros qué chulos están los ajedrezes de mármol. Pasamos al cuadro. Equilibrio químico. En un recipiente de 3 litros se introducen 0,9 moles de nitrógeno. Este es el equilibrio. Moles iniciales, 0,9. 1,5 moles de hidrógeno. Aquí lo tenemos. Alcanzándose el siguiente equilibrio. Si no dice nada, es que es 0 de amoníaco. Una vez alcanzado el equilibrio, a una determinada temperatura, la concentración de hidrógeno es 0,2. Bueno, si la concentración es 0,2 y hay 3 litros, el número de moles de hidrógeno es 6. 6 de hidrógeno. ¿Qué podemos hacer ahora? Cuando se haya establecido el equilibrio, el número de moles que habrá de nitrógeno será 0,9 menos X. El de hidrógeno, 1,5 menos 3X. Y el de amoníaco, 2X. ¿De dónde salen estos números? Bueno, fijaros que delante de la X siempre aparece el coeficiente estequiométrico de la sustancia. Un 2 aquí, y un 3 aquí, y un 1 aquí. Evidentemente van a reaccionar en principio hacia la derecha. Por eso aquí hay cantidades que restamos a las iniciales. Menos X, menos 3X. Mientras que de amoníaco aparecerán hasta llegar al equilibrio. 2X. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a igualar 1,5 menos 3X igual a 0,6. Aquí he calculado primero el 0,6 y aquí calculo la X, 0,3. Por lo tanto, el número de moles de nitrógeno, ahora ya aplicamos esto, será 0,9 menos 0,3, que es 0,6. Y el número de moles de amoníaco sería 2 por X, 2 por 0,3, que es 0,6. Concentración de amoníaco, 0,6 entre 3, 0,2. Como veis, un poquillo rollo, pero bastante fácil. Apartado C. Si se aumenta la temperatura en 50 grados centígrados, da lo mismo que se aumente en 50, en 60 o en 80. Explique brevemente si cambiará el valor de la constante de equilibrio. Sí, las constantes de equilibrio solo cambian con la temperatura. C2. La concentración de amoníaco aumentará, disminuirá o permanecerá constante. Fijaros que esta reacción es endotérmica. Y recordad por Le Chatelier que cuando aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia donde absorbe calor, es decir, hacia la derecha. Y por lo tanto, la concentración de amoníaco aumentará. Aquí lo tenemos. Esto es lo que hemos dicho hasta ahora. Os dejo un tiempo para que lo leáis y yo sigo con el apartado D. A una temperatura de 400 grados centígrados, K sub C vale 2,07. Calcule K sub P. Bueno, chupado esta ecuación, supongo que todos la conocéis. Nos dan cuánto vale K sub C.
Nos dan R, nos dan T. Incremento de N, ¿cuánto es? Nos vamos de nuevo a la reacción. Es el aumento de moles gaseosos. Aquí hay 2 y aquí 4. Por lo tanto, delta N vale menos 2. Aquí lo tenéis. Calculamos y tendrá un valor de 6,8 por 10 elevado a menos 4. Y seguimos. Un bidón contiene 10 litros de una disolución de perclórico de concentración 0,2 molar. Escriba la reacción de disociación de este ácido, que aquí está, y solamente he puesto una flecha porque es un ácido fuerte. Si fuera un ácido débil tendría que poner un equilibrio. Nombre el ácido, ácido perclórico, y nombre su base conjugada, anión perclorato. Calcule el pH de la disolución. Como está disociado totalmente, la concentración de iones hidróneo será también 0,2. Le hacemos el logaritmo, le cambiamos el signo, 0,7. Indique la cantidad en moles de protones presentes en un litro de disolución. Bueno, si es que esto precisamente. La molaridad es el número de moles por litro. Moles de perclórico, sí, pero es que se disocia totalmente. Y por lo tanto, la concentración de protones, o mejor dicho, de iones hidróneo, sería también 0,2. D. Calcule los moles de perclorato presentes en 2 litros. Pues el doble. Si en un litro hay 0, no sé cuánto, 2 moles, en 2 litros habrá 0,4 moles. Y calcule el pH en esos 2 litros. El pH no cambia. Si era 0,7 sigue siendo 0,7. El pH depende de la concentración de iones hidróneo, no del volumen de la disolución. E. Se toma un litro de dicha disolución y se diluye hasta 10 litros en otro bidón. ¿Cuál será la concentración en molaridad? Pues 10 veces menos. Si antes era 0,2, ahora será 0,02. ¿Cuál sería el pH de una disolución de perclórico 2 molar? Esta pregunta es interesante porque si lo hacemos como siempre, el perclórico se disocia totalmente, me da un valor negativo, menos 0,3. Pero no nos dicen siempre que el pH está entre 0 y 14. Eso es un error. El pH puede ser negativo y puede ser mayor de 14. El pH está entre 0 y 14 cuando la concentración de las disoluciones es 1 molar o menor. Por lo tanto, pH negativo. Algo parecido pero con un ácido débil, el ácido hipocloroso. Un bidón contiene 10 litros de una disolución 0,2 molar de hipocloroso. Fijaros que es parecido al de antes. Se mide el pH y resulta ser 4,1. Escriba la reacción de disociación. Aquí la tenemos. Y explique numéricamente, basándose en el dato de la concentración y el pH, si se trata de un ácido fuerte o débil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el pH si fuera un ácido fuerte. Si fuera un ácido fuerte, la concentración de iones hidróneo sería también 0,2. Le haríamos el logaritmo, le cambiaríamos el signo y nos daría 0,7. Este 0,7 es el pH que tendría que tener la disolución si fuera un ácido fuerte. Pero el pH es 4,1 y por lo tanto no es un ácido fuerte. Es un ácido débil. Pero además, sí que está claro. Si es que nos están preguntando, nos están diciendo que calculemos la constante del ácido. Los ácidos fuertes no tienen constante. Están totalmente desplazados hacia la derecha. Nombre el ácido y su base conjugada. Ácido hipocloroso, anión hipoclorito. Calcule el grado de disociación del ácido, expresándolo con una única cifra significativa. Bueno, el pH es 4,1. Podemos calcular la concentración de ácido. Pero es que la concentración de ácido es C por alfa. Y C lo conozco. Despejo alfa. 4,0 por 10 elevado a menos 4. D. Calcule caso A. Bueno, aquí he repetido el equilibrio para que no tengamos que estar yendo hacia adelante y hacia atrás. La constante de acidez, productos, reactivos, C por alfa, C1 menos alfa, C alfa cuadrado, 1 menos alfa. Aquí normalmente se desprecia alfa. Pero es que lo conocemos. Entonces, ¿para qué lo vamos a despreciar? Pero fijaros que 4,0 por 10 elevado a menos 4 con respecto a 1 es realmente despreciable. Si no lo hacemos, obtenemos 3,2 por 10 elevado a menos 8. Si lo hubiéramos despreciado, pues supongo que saldría lo mismo. No he hecho el cálculo. E. Si se vacía la mitad del bidón, ¿cómo sería la concentración de la disolución interior? Exactamente igual. La concentración es una propiedad intensiva, que no depende de la cantidad, por lo que la concentración permanece invariable. Si era 0,2, seguirá siendo 0,2. Si era 3428,21, la misma cantidad. Ya no me acuerdo. 7. Dada la siguiente reacción redox,
Ioduro, sulfúrico, bla, 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 bla. Nombre de los compuestos. Ioduro de sodio, sulfúrico, sulfuro de hidrógeno, sulfato de sodio. Indique cuál es el agente oxidante, el que se reduce. ¿Y quién se reduce? Sulfúrico. Fijaros que pasa de aquí el azufre de +6 a -2. Y el reductor. ¿Cuál es el reductor? El que se oxida, el que aumenta el número de oxidación, el yoduro. El yodo aquí está con -1 y pasa a 0. Bueno, pues ya lo hemos dicho. C. Ajuste la reacción mediante el método del ion-electrón. Yoduro, que hemos dicho que pasa a yodo. Sulfato, hemos dicho que pasa a sulfuro. Los 4 oxígenos con 4 de agua. Los 8 protones. Los 8 hidrógenos con 8 protones. Aquí hay 8 electrones y aquí hay 2. Multiplicamos por 4. Sumamos y la transformamos en la molecular. Aquí lo que ocurre muchas veces es que tenemos que agregar además una sal para que haya los mismos átomos a la izquierda y a la derecha. Ya digo que muchas veces hay que hacerlo. Bueno, ¿por qué he puesto estas fotos aquí? Supongo que lo sabéis, ¿no? Aquí está la explicación. Seguimos. 8. Una corriente de 2 amperios circula durante una hora. Es decir, que vamos a tener que utilizar la famosa ecuación de Faraday para determinar la cantidad que se deposita en el cátodo, en una electrolisis. Contiene una disolución de clorhídrico en agua. Conteste las siguientes cuestiones teniendo en cuenta las semireacciones siguientes. Fijaros que aquí el cloro se puede transformar en cloruro, el oxígeno con hidrógeno se puede transformar en agua y los protones se pueden transformar en hidrógeno. ¿Qué iones habrá en la disolución? Bueno, tenemos clorhídrico, por lo tanto, cloruro y protones, iones hidróneo. Pero también tenemos agua y por lo tanto pueden dar protones e iones hidroxilos. B. Escriba y ajuste la semireacción del cátodo indicando qué gas se desprende. ¿Cuál se puede reducir de todas estas sustancias que estamos hablando aquí? El protón se puede reducir con un potencial 0, pero es que oxígeno no hay. Por lo tanto, esta reacción no puede tener lugar. Pero es que cloro tampoco hay, es decir, que esta reacción tampoco tiene lugar. Pero es que las reacciones al revés, es decir, hacia la izquierda, serían de oxidación y tendrían, por lo tanto, unos potenciales negativos. Es decir, ¿cuál es el potencial de reducción mayor que se puede dar? Este de aquí. Por lo tanto, la reacción es 2 protones más 2 electrones para dar hidrógeno. Se desprende, por lo tanto, gas hidrógeno, H2. C. ¿Qué gas? H2, O2 o Cl2 se desprenderá en el ánodo. Bueno, si esta es la reducción, la oxidación tendrá que ser esta hacia la izquierda o esta hacia la izquierda. Esta hacia la izquierda tendría un potencial de menos 1,23 y esta de menos 1,36. Por lo tanto, ¿cuál se da antes? Esta de aquí. El agua que se transforma en oxígeno y protones. Por lo tanto, el gas que se desprende en el ánodo es oxígeno. Y la reacción completa sería esta de aquí. 2 protones más 2 electrones hidrógeno en el cátodo, óxido para dar oxígeno más 2 electrones. Óxido que está aquí, ¿de acuerdo? El ion óxido está en el agua o está en el ion hidroxilo. Potencial menos 1,23. Potencial total menos 1,23. Potencial negativo, la reacción no es espontánea. Por eso tenemos que hacerlo en una celda electrolítica. Esto no sirve de pila. Las pilas tienen que tener un potencial positivo. Los potenciales negativos sí se pueden dar, aunque sea una reacción no espontánea, en las celdas electrolíticas. Sumamos 2 de H positivo más oxígeno negativo es agua. Hidrógeno más un medio de oxígeno. Es decir, es disociar la molécula de agua, lo que estamos haciendo aquí. Bueno, D. ¿Qué potencial de hidrógeno se desprenderá? ¿Qué volumen? ¿Tendría qué potencial? ¿Qué volumen de hidrógeno se desprenderá durante la electrolisis con los datos estos que nos me daban al principio? Lo vemos aquí. La masa que se desprende hidrógeno sería I por T, masa molar, Z y F. Puede darse la confusión que pongamos aquí el hidrógeno, por lo tanto masa molar 2, y número de electrones 2. Pero también podemos poner los átomos de hidrógeno. Sería masa atómica 1, Z1. Lo mismo da 2 y 2 que 1 y 1. Se obtienen 0,0746 gramos. Número de moles dividimos por 2 y obtenemos 0,0373 moles.
Volumen, nRT partido P. Lo conozco todo, 0,91 litros. E. Si la concentración de clorhídrico fuera 2 molar, razones si se desprendería el doble de hidrógeno. No. La cantidad de hidrógeno que se desprende, como veis, no depende de la concentración de clorhídrico. Depende de la intensidad de corriente, del tiempo, el Faraday, la masa molar del hidrógeno, el número 2 de los electrones, etc. 9. Pasamos a las dos preguntas de química orgánica. Observe las siguientes parejas de compuestos orgánicos, todos ellos de fórmula molecular C3H7OCl. Explique brevemente si los tres compuestos A, B y C son isómeros entre sí. Sí, porque tienen la misma fórmula molecular. Entre A y B, bueno, eso me parece que lo pregunta luego, así que vamos a seguir adelante. Explique brevemente si los compuestos A y B, es decir, estos dos, tienen algún carbono asimétrico. A y B. Pues yo lo he puesto en A y B y C. Fijaros que este carbono tiene 4 grupos distintos. CH3, H, cloro y mogollón. CH3, cloro, H y mogollón. Y este también, el C. CH3, OH, H y mogollón. Es decir, que los tres compuestos presentan isomería óptica. C. Explique brevemente el tipo y subtipo de isomería que presenta cada pareja. Entre A y B hay una isomería óptica. Entre A y C hay una isomería de posición. Lo explicamos aquí. A y B son isómeros ópticos enantiómeros porque ambos tienen un carbono quiral y son imágenes especulares. Sin embargo, los isómeros A y C son isómeros de posición, porque en el compuesto A el cloro está en el carbono 2 y el OH en el carbono 1, mientras que en el compuesto C el cloro está en el carbono 1 y el OH en el carbono 2. Respectivamente son el 2-cloropropan-1-ol y el 1-cloropropan-2-ol. D. Indique de qué tipo es la siguiente reacción. Es una reacción de sustitución. Estamos quitando este cloro y estamos metiendo OH. Nombre el producto orgánico formado, este de aquí. Como veis, 3 carbonos y será por lo tanto el propano 1,2-diol. Reacción de sustitución. 10. Y última. Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes pares de compuestos orgánicos e indique el subtipo de isomería que presentan entre sí. Metil, vinil, éter y prop 2 en 1-ol. La verdad es que se lía uno la lengua con estos nombres. Este es decir, el primero, el metil, vinil, éter. Y el prop 2 en 1-ol. Este es el carbono 1, este es el carbono 2 y este es el carbono 3. ¿Qué tipo de isomería presentan? De función. Fijaros que esto es un éter con un grupo, con un doble enlace. Mientras que aquí tenemos un alcohol con un doble enlace. Por lo tanto, isomería de función. Y ahora entre el isopropilbenceno, que sería este compuesto, y el propilbenceno. ¡Ah! Se me ha olvidado aquí poner CH2, CH2, CH3. Aprovecho para deciros lo siguiente. En este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, estoy colgando todos los exámenes que tenemos en el canal. Por lo tanto, es más fácil arreglar cualquier error en el blog que en un vídeo. Porque fijaros aquí que llevamos ya 23 minutos y no voy a grabar otro vídeo para poner aquí los hidrógenos. Pero os recomiendo que entréis en el blog. Es bastante más cómodo para estudiar. Ahora diré también por qué. Esto es una isomería estructural de cadena. Porque aquí tenemos una cadena de 2 con un enganche y aquí tenemos una cadena de 3. Seguimos. ¿De acuerdo? Tengo que arreglar en el blog el ejercicio 10. Nombre los siguientes compuestos. Sería el cis 2-metil, cis 1,2-dimetil ciclohexano y trans 1,2-dimetil ciclohexano. E indique qué tipo y subtipo de isomería presentan. Presentarían una isomería espacial geométrica, la que conocemos todos como cis-trans. Y ahora C. Complete la siguiente reacción de nitración con el compuesto orgánico que se forma y nómbralo. Se forma el nitrobenceno, que no sé por qué ha salido esto aquí tan pegadillo. Pero bueno, es que muchas veces pasa, con los dibujitos se mueven para un lado y para otro, no sé por qué. Bueno, ahora os digo por qué es más interesante. Fijaros que el vídeo está ya a punto de acabar. Pero si seguimos avanzando, tenemos ya el examen de la convocatoria extraordinaria que está todavía sin hacer, pero que lo voy a hacer en breve. Pero además tengo el del año 23, 22, 21, etc. Es decir, que en el blog, en un mismo archivo, podéis ver todos los exámenes. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra. Y yo a arreglar el ejercicio 10.